Bienvenidos a estos lares amantes de la carretera. No sé si se va a escuchar más el viento que mi voz, pero esperemos que no. Acabamos de pasar Burgos y este es el pueblito que acabamos de pasar, Lerma. Hoy os quería contar así una anécdota muy graciosa de una vez que fui a entregar algo por Inglaterra, ¿no? Sí. Eso. Ahora me adelantan todos porque como no tengo prisa para llegar, aprovecho y ando más despacio a ver si se ahorra algo de gasolina. Creo que de la mitad de Inglaterra, tipo más arriba, y digo eso porque no sé exactamente dónde era, pero era porque se notaba como un acento más así, ¿no? Como ya de por sí los británicos hablan como hablan, ¿no? Pero ya según la zona en donde estés, pues hablarán peor o mejor, ¿sabes? Entonces, a ver, una cosa que ha pasado, ¿no? Llego yo a la puerta, ¿no? Dejo el camión, me voy a la garita y digo, bueno, me empieza y me enseña la hoja de los EPIs y todo eso que se requería para entrar. Y os pongo en situación, os pongo en situación. Yo ahí en la garita, ¿no? Viéndole así a través de la ventanita, ¿no? Y me dice, what's temperature? Y yo me quedo así, sospechando. ¿Caich? Le digo, can you repeat, please? Y me dice, what's temperature? Pero si lo ha dicho igual que antes. Digo, si le pregunto que repitas para que lo diga diferente, no igual. Y me quedo ahí sin enterármelo y me quedo así, como una tonta. Digo, a ver si se apiada y me repite otra vez. Y le digo, slowly. Temperature. ¿Pero qué me quiere decir este? ¿Qué me estará diciendo? Me dice, what's temperature? ¿Qué me ha llamado? Dice, temperature. Coño, temperature. Coño, es verdad, temperature. Vengo con un frigo, claro, la temperatura. La temperature. Ay, la temperature. Vale. 20. Y yo digo, claro, coño, si vengo con un frigo. No me acordaba. Como no solía llevar frigos, pues a veces se me olvida, entre tantas cargas ya que cambio tanto de remolque, ya ni me acordaba que llevaba, ¿no? Que él me pregunta, ¿no? What's temperature? O sea, what's your temperature? O sea, en mi idioma inglés, ¿sabes? En ese inglés tan normalito, que yo creo que nos entendemos mejor los extranjeros hablando en inglés que con los propios, ¿sabes? O sea, de what's your temperature a what's temperature. Yo me quedo así la primera vez, digo, ¿se ha atragantado? ¿Eso era todo lo que me quería decir? ¿Qué es eso? Y ahí te quedas con cara tonta. Y yo digo, pero si yo pensaba que sabía inglés. Ay, por favor. Claro, de what's your temperature me viene con what's temperature. Así, tal cual, no exagero. Así, gutural y temperature. What's temperature? Pues muy bien, no me he enterado. Madre mía, qué gracia. Y de verdad, no sé, a mí me ha hecho mucha gracia, ¿eh? What's temperature? Es que ni el what is your temperature. O sea,
What's? No what's. What's? What's? What's temperature? What's temperature? Qué calor hace. 14 grados. Me quedan 150 kilómetros hasta Madrid. 1 hora y 50. Ya casi llego a casa. Bueno, me toca primero descargar. Bueno, yo no, ¿vale? Yo solo aculo. Lo aculo, me descargan, me voy a la base, dejo el camión y ya a casita. Hago lo que hago y es que no puedo ir a 80, es que le sigo pisando y le sigo pisando. La costumbre, macho. ¿Qué voy así? A 80 y... No me acostumbro. 16 graditos ya. Madre mía, a mitades de febrero. Aquí viene boceguillas. Si os acordáis, donde hice los muñequitos de nieve en el invierno, cuando nos dio así de sopetón la Filomena. A ver dónde está. A ver si siguen ahí, ¿no? A ver si siguen ahí. Mira, ahí están. En ese parking de allá. Ay, en ese parking nos quedamos. Estaba llenito. Nos quedamos todos porque esto aquí, la carretera ya la habían cortado, ya prohibían seguir. De aquí estamos allá 118 kilómetros de Madrid, más o menos a un punto céntrico. ¿Veis? Mira qué penita me da, ya no siguen ahí los muñequitos de nieve. Ay, me dio una penita de verdad cuando me fui. ¡Jo! Pero es que al principio empecé haciendo uno. Como nos dejaron ahí 2 días, digo, esto ya toca otro muñeco de nieve. Y ya 3 días, y yo, pues otro muñeco de nieve. Y así, ¿no? Y hasta que nos quedamos 4 días y pico, nos le hice una familia enterita al muñequito de nieve para que no se quedara solita, madre mía. Una penica que me dio dejarlos ahí. Mira qué bonito se ve la montaña. Mira, el punto Somosierra, 25 kilómetros. Digamos que por el punto de Somosierra, por el puerto de Somosierra, se entra ya a la Comunidad de Madrid, ¿no?
ahí por debajo un río. Ay, estamos en Madrid ya cerquita, a unos 40 minutos del sitio de la descarga. Y pues vamos, hemos cambiado, voy al baño y seguiremos. Estamos esperando, bueno, yo estoy esperando porque él está repostando ya para que me bajo, pues. Ay, ya nos queda nada y nos vamos para casita. Esta semana me tocó este libro y bueno, en otro vídeo os diré el porqué de este libro, aunque a algunos seguro les suena. Pero sí, haré un vídeo ya más adelante sobre eso. De momento ya veo que no nos queda nada, ya está terminando de repostar y ya tengo recogida mi mochilita y todo. Vale. Ahí está. Este mismo hay que llenarlo ahí en la... No, abre la puerta y se juega tanto. Y vamos a echarle un anticongelante al coche porque la verdad no sé por qué está perdiendo bastante últimamente. O sea, me lo encuentro en el parking y está que se le agota. No sé por qué, la verdad es la primera vez que pasa esto. Bueno, pues ya voy para casa, estoy haciendo ya la compra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.